Segunda Reyes, capítulo 5, y vamos a leer una historia que todos la sabemos, hasta nos la enseñaron en la escuela dominical cuando éramos niños. Lo vamos a leer una vez más y algo vamos a sacar en esta noche. Capítulo 5 de Segunda Reyes, del versículo 1 hasta el versículo 14. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su señor y en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a la Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y díjole el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré letras al rey de Israel. Partió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y paróse a las puertas de la casa de Eliseo. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Mas sus criados se llegaron a él y hablaronle diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la hicieres, cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Hay algo que nosotros necesitamos, y la mayoría lo necesitamos, y es dos cosas: tener fe y tener paciencia. Muchos de nosotros, y la mayoría, somos impacientes. Hay ciertos árboles frutales que tardan años en dar fruto. Por ejemplo, el mango. El mango dicen que tarda de 5 a 8 años para que dé su fruto, un buen fruto. Otro árbol frutal que tarda, el aguacate. El aguacate dicen que tarda de 7 a 10 años para que dé buen aguacate. Ahora, si se injertan, dicen que sí es más rápido, pues, la producción de los frutos. Pero hay árboles frutales que llevan mucho tiempo para que den su fruto. Por ejemplo, la guanábana. Allá atrás hay una guanábana. Ella lleva como 10 años y no da nada. A saber qué tiempo tardará. Pero bueno, hay ciertos frutos, ciertos árboles frutales donde el que los siembra tiene que tener mucha paciencia, ¿no? Porque lleva mucho tiempo para que dé fruto. Hay una planta, no sé si es planta, no sé si es árbol, el bambú. El bambú es una semilla que plantan, ¿verdad? Y el bambú dicen que hay que estarlo abonando a cada rato, hay que estarlo regando constantemente, pero es una planta, un cultivo que no es apto para gente que es impaciente, porque hay que esperar mucho para que el bambú pues crezca como árbol. Y durante muchos meses dicen que el bambú no pasa nada. Siembran, ¿verdad?, los grandes terrenos de bambú, y pasan muchos meses y no sale ni siquiera un tallito, no sale ni siquiera una hoja. El que siembra el bambú tiene que esperar aproximadamente 7 años para que el bambú crezca. Una persona que no está familiarizada con el bambú y lo siembra la semilla, puede pensar que compró semilla mala,
que compró una semilla infértil, ¿verdad? Que no servía para nada. Pero el que sabe, ¿verdad? Del bambú, él sabe que tiene que esperar 7 años. Y dicen que a los 7 años, en cuestión de 6 semanas, a los 7 años, nace el bambú y empieza a tirar para arriba. Y en mes y medio, en 6 semanas, dice que alcanza una altura de 30 metros. En 6 semanas crece, en cuestión de días crece. Y aquello que era un terreno plano se convierte en un bosque, ¿verdad? De bambú. No sé si ustedes conocen el bambú. El bambú es así grueso y es bastante duro. En lugares como China, ¿verdad? Hong Kong, esas partes de Asia, usan el bambú hasta para hacer andamios para la construcción, porque es bastante fuerte. Pero en cuestión de 6 semanas el bambú crece, ¿no? Y alguien podría preguntarse entonces, ¿tardó 6 semanas en crecer? Pero la respuesta es no tardó 6 semanas en crecer, tardó 7 años y 6 semanas en desarrollarse. Pero ¿qué fue lo que pasó durante esos 7 años en que no se dio ninguna actividad pues a flor de tierra? Durante los 7 años que no pasó nada, que no se vio ninguna actividad, estaba generando el bambú debajo de tierra un complejo sistema de raíces que le iban a permitir poder sostener a las varas cuando crecieran. Y como iban a crecer muy alto, entonces el bambú hace en 7 años un complejo, ¿verdad? de raíces para que el aire o las tempestades no lo vayan a botar. Entonces, yo pensando en esto, yo dije, así tiene que ser nuestra fe. Nuestra fe tiene que tener paciencia. Nosotros tenemos que tener, hermano, bueno, la Biblia dice, ¿verdad? En Santiago capítulo 1 dice que nuestra fe, dice, tiene que ser con paciencia, ¿verdad? Que la fe tiene que producir paciencia. Nuestra fe tiene que venir acompañada de la confianza en Dios. Nuestra fe tiene que venir acompañada, hermanos, acerca de la confianza en las promesas que Dios ha dejado en su palabra. Y sobre todo la fe tiene que venir acompañada de la paciencia. Por eso Santiago capítulo 1 y versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, tenemos que aprender a ser pacientes. Tenemos que aprender a esperar con paciencia y en fe, hermanos, a las respuestas de Dios. ¿Qué es paciencia? ¿Cómo pudiéramos definir la palabra paciencia? Paciencia es la capacidad que llega a tener, en este caso, un cristiano para poder sufrir, para poder tolerar, hermanos, con calma las desgracias, las adversidades, las cosas molestas y las cosas ofensivas sin quejarse absolutamente de nada. Eso es tener paciencia. Paciencia es la capacidad, hermanos, de esperar tranquilamente algo, una cosa que se está tardando. Y la Biblia habla mucho acerca de la paciencia. Por eso quise, hermanos, citar este pasaje de Naamán. Porque si estudiamos Naamán, vamos a encontrar, hermanos, que Naamán era una persona que no tenía paciencia y que, hermanos, al final tuvo que aprender a ser paciente. Miremos un poquito de la historia de Naamán. Dice la Biblia que este hombre era, hermanos, una persona importante en el imperio sirio, ¿no? Era un general del ejército del rey de Siria. Y era un hombre, hermanos, valiente, un hombre renombrado por su valentía. Era un hombre, hermanos, que tenía medallas, que tenía galardones por todas las victorias que había alcanzado. Pero un detalle no menor, dice la Biblia que era leproso. Era un hombre que tenía lepra. Y dice la Biblia que Jehová, dice, le había dado salvación a Siria a través de este hombre. Y me parece un poco extraño que Dios haya usado a un enemigo del pueblo de Israel para traerle grandes victorias a Siria. Sabemos a través de la Biblia y hasta el día de hoy que Siria es enemigo, hermanos, enemiga del pueblo de Israel.
En la antigüedad, en el libro de Crónicas, Reyes, ahí podemos ver que muchas veces los reyes de Israel tuvieron batallas, guerras contra Siria. Siria era una enemiga de Israel. Pero como Dios dice que usó a este hombre para traer salvación por medio de él a Siria. Y me parece un poco raro, suena raro que Dios tenga por instrumento a gente, hermanos, que no era de su pueblo. Por ejemplo, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, ahí aparece un hombre llamado Caifás. ¿Han oído hablar de Caifás? ¿Quién era Caifás? Caifás era el sumo sacerdote en aquel tiempo. En otras palabras, era la suma o la autoridad espiritual más importante que había en Israel en aquel tiempo, el sumo sacerdote. Pero ¿quién era en realidad este hombre? Fue un hombre que presidió, hermanos, el juicio en contra de Jesús. Un juicio donde, hermanos, condenaron a Jesús a muerte. O sea que fue un hombre que bien pudo librar a Jesús de la muerte. Pero él dio su voto para que lo condenaran a muerte. Pero fíjense que a pesar que fue un hombre que prácticamente, hermanos, se volvió enemigo de Dios siendo el sumo sacerdote. Dice la palabra en el versículo 49 del capítulo 11 del Evangelio de Juan, que Dios dio una profecía a través de Caifás. O sea, Dios usó a este hombre que había condenado a muerte a Jesús, lo usó para darle una profecía al pueblo. Cómo Dios se vale de cualquier instrumento, cómo Dios se vale de cualquier persona, hermanos, para poder llevar a cabo sus propósitos. Pero no obstante los títulos, las condecoraciones, los reconocimientos, las cualidades que este hombre tenía, pues dice la palabra que era leproso. Esto implica que aquel hombre estaba cortado de cualquier, hermanos, de cualquier vida social. Era un hombre que no podía ir a las reuniones, era un hombre que no podía ir a una fiesta, era un hombre que, hermanos, no podía salir ni siquiera a realizar su oficio. ¿Por qué? Porque tenía lepra. Y en aquel tiempo la lepra era sumamente contagiosa. No podía ni siquiera acercarse al rey. No podía hacer absolutamente nada en compañía de otras personas por causa de esta enfermedad que era sumamente contagiosa. Y lo peor es que en aquel tiempo no había cura para la lepra. Me imagino a este hombre, cuando yo leo y pienso en este hombre, me imagino que anímicamente este hombre estaba por los suelos. Me imagino que su semblante, hermanos, era un semblante decaído, un semblante pálido. Era un hombre que tal vez no se mantenía de buen humor. Más cuando se piensa, hermanos, las victorias que había alcanzado en favor de Siria, pero no había podido, hermanos, vencer o triunfar sobre su propia enfermedad. Había vencido por allá, pero en sí mismo, en su persona, era un fracasado porque la lepra se lo estaba comiendo. Pero en medio de aquella situación de aquel hombre, en medio de su enfermedad, en medio de su agonía, aparece una muchacha, dice ahí la Biblia, lo leímos, una jovencita israelita que trabajaba en la casa de él. Era una sierva, era una esclava, era una sirvienta, para que podamos entender mejor, que trabajaba en la casa de Naamán. Y dice la palabra de Dios que esta muchacha sale con una luz de esperanza, hermanos, a la esposa de Naamán. La esposa de Naamán, que me imagino que juntamente con su esposo, esta mujer, hermanos, sufría de ver a su esposo, aunque ella no estaba enferma de lepra. Pero esta muchacha, esta jovencita israelita, se acerca a la mujer de Naamán, a la esposa de Naamán, con unas palabras de esperanza. Y le dice: en Samaria hay un profeta. Hay un profeta llamado Eliseo. Si mi Señor va allá con él y le pide y le ruegue que lo sane, el profeta lo va a sanar. El profeta lo va a sanar. Aquella muchacha conocía quién era, hermanos, Eliseo. Pero pongan, hermanos, atención a la fe de esta muchacha. Miren la fe que tenía esta jovencita. Ella no dio un informe dubitativo de dudas. No dio, hermanos, un informe a medias. Ella no dijo: tal vez el profeta Eliseo que está en Samaria, tal vez él puede sanar a Naamán.
Posiblemente lo puede sanar. Yo creo que lo puede sanar. Yo pienso que sí lo puede sanar. No fueron esas sus palabras. Esta muchacha tenía un testimonio de victoria para su amo. Si mi Señor va allá a Samaria y busca al profeta, el profeta Eliseo lo va a sanar de su lepra. Y le dio un testimonio firme, un testimonio con convicción. Yo creo que nosotros tenemos que actuar muchas veces de la misma manera que actúa esta muchacha, o que actuó esta muchacha. Porque cada vez que demos palabras a otras personas, o cada vez que demos, hermanos, nuestro testimonio, o cada vez que le hablemos a otras personas acerca de Dios, hay que hacer y hay que decir las cosas con fe, con un informe de victoria en nuestra boca, testificando, hermanos, y sin dudar del poder de Dios. Que la gente pueda conocer al Dios que nosotros hemos conocido, que no hay nada imposible para Él. Y esta muchacha da este testimonio. Y dice la palabra que aquel hombre se decide a ir. Era un camino largo. Estaban en otra nación, otro país. Iba de Siria hacia Israel, hacia la ciudad de Samaria. Un camino largo. No sé si iba a caballo o no sé si iba en un carro jalado por caballos. Pero dice la Biblia que cuando iba de camino, este hombre empezó, ¿verdad?, a maquinar en su mente y a hacer el plan de cómo Dios iba a actuar en su vida. Cuando yo llegue ahí a la casa enfrente a la casa de Eliseo, cuando me baje, voy a ir a tocar el timbre, porque ya habían timbres en ese tiempo. Voy a ir a tocar la puerta, y cuando él mire que soy yo, cuando el profeta mire que soy yo, indiscutiblemente este profeta va a salir, me va a hacer una reverencia. Después de que haga la reverencia, se va a hincar, va a levantar sus manos al cielo y va a empezar a clamar al Dios, a su Dios. Luego que clame, que ore a su Dios, se va a levantar y va a poner su mano sobre mi cuerpo, y en ese momento la lepra va a desaparecer. O sea que Naamán quería que Dios actuara, hermanos, a su manera. Sin embargo, Dios tenía un plan muy diferente, hermanos, para sanar a Naamán. No era como Naamán pensaba, no era como Naamán creía. Un plan que requería que Naamán tuviera paciencia. Y algo que él no tenía. ¿Y qué sucedió? Cuando llega este hombre enfrente de la casa del profeta, me imagino que cuando Giesi se dio cuenta, Giesi, hermanos, cuando mira que era Naamán, es que no era cualquier cosa, era un hombre importante, era el general, el jefe del ejército de Siria. Imagino que cuando Giesi vio que la caravana, porque este hombre iba acompañado de un séquito, ¿verdad? Llevaba siervos, llevaba soldados, caballos, carros. Y cuando Giesi ve a aquel hombre enfrente de la casa, me imagino que entra corriendo, sofocado, emocionado, a decirle a Eliseo: el gran Naamán, el sirio, está aquí afuera. ¿Saben qué es lo que hizo Eliseo? Eliseo ni siquiera se levantó. Aquel pensó que iba a salir a hacerle reverencias, a hincarse, a orar. ¿Me están escuchando? ¿Están escuchando? Bueno, pensó que iba a hacerle reverencia. No. Cuando entra Giesi a la casa, ahí estaba Naamán, sentado en un sillón, con las piernas sobre una butaca y las piernas extendidas ahí, pegando unas manías. No lo vayan a buscar, porque en eso no lo van a encontrar. Cuando le dice Giesi, ahí está Naamán, el general. Eliseo, sin levantarse, sin nada, le dice: dile que se meta 7 veces, o que se zambulla 7 veces en el Jordán. Y sale Giesi y le dice: Señor, dice el profeta que vayas al Jordán y que te sumerjas 7 veces ahí. No le gustó. Hizo un berrinche, se enojó. Como dicen, agarró una bronca de novela.
lo cegó, ese enojo lo cegó. Porque no se dio cuenta de las palabras que le estaban diciendo, no puso atención al beneficio que obtendría al hacer lo que el profeta Eliseo le estaba indicando, que iba a sanar de su lepra. Eso no lo escuchó, escuchó únicamente que se metiera al Jordán. Pero no le puso atención a que iba a ser sanado si se metía ahí en el río. Naamán no estaba dispuesto a esperar 7 veces. No estaba dispuesto a zambullirse 7 veces para que pasase lo que él estaba demandando de Dios, la sanidad, hermanos, de su cuerpo. No estaba dispuesto a zambullirse 7 veces. Él quería sanidad en ese momento. Él quería que Dios obrara en su vida esa sanidad en ese momento. No tenía paciencia, no quería esperar. Y se enojó este hombre. ¿No nos pasa muchas veces así a nosotros, que somos impacientes y que queremos las cosas ya? Si yo les pregunto en esta noche, ¿cuántos creen que Dios es poderoso? ¿Ustedes creen que Dios es poderoso? Amén. ¿Que puede hacer cualquier cosa? Si yo les pregunto en esta noche, ¿cuántos creen que Dios es amoroso? Todos sabemos que la naturaleza de Dios es amor. Si yo les pregunto, ¿cuántos creen que Dios es misericordioso? Pues todos diríamos amén, Dios es misericordioso, no hay ningún problema con eso. Hemos experimentado cada uno de nosotros la misericordia de Dios. Pero si yo les pregunto, ¿cuántos creen que Dios es paciente? Ahí es donde nuestra naturaleza, no, hermanos, choca, no cuaja con la naturaleza de Dios, porque Dios es paciente, pero nosotros somos impacientes. Nosotros queremos las cosas ya, las cosas ya. ¿No nos pasa igual? Desesperados como este hombre. ¿Cuántas veces Dios nos ha enviado palabras de fe, palabras de solución, palabras de sanidad, palabras de prosperidad, a través de un mensaje, a través de un testimonio, a través de su misma palabra? Pero no hemos recibido nada por estar esperando que el Señor obre como nosotros queremos, como nos hemos imaginado. Dios no va a actuar, hermanos, como lo estamos pensando o como lo estamos imaginando. Aquel hombre iba en su carro y decía: cuando yo llegue, este hombre va a salir, me va a salir a recibir, se va a hincar, va a levantar sus manos al cielo, y después que ore va a poner sus manos en mi cuerpo, yo voy a sanar. O sea, mentalmente él estaba ordenándole a Dios cómo tenía que actuar. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Estamos metidos en un problema, hay una enfermedad, hay una situación. Mentalmente nosotros le decimos a Dios cómo tiene que actuar, porque creemos que esa es la mejor salida, que es la mejor solución. Esa no es la solución ni la salida de Dios. Dios siempre va a actuar muy diferente a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros nos imaginamos. ¿Por qué? Porque sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y Él siempre quiere, hermanos, el bien para nosotros. Impaciente este hombre. Ocurrió con Naamán y ocurre con nosotros en este tiempo. No queremos esperar, no queremos tener paciencia, no hemos aprendido a tener paciencia. La impaciencia, hermanos, puede más que la perseverancia. Nos impacientamos y muchos, hermanos, se terminan enojando con Dios, porque Dios no actúa, no obra como ellos quieren. Dios siempre va a actuar a su modo, como Él quiere, porque siempre que Él trabaja como Él quiere, es lo mejor para nosotros. Y aquel se enojó. ¿Cómo me voy a meter yo 7 veces a ese río sucio? Hay mejores ríos allá en Siria. Por lo menos hubiera hecho una vez, pero 7 veces. 7 veces en ese río lleno de lobo. Y los criados, miren los criados. Miren el versículo 13. Miren lo que dice: los criados, los sirvientes, lo hacen entrar en razón. Y le dicen a Naamán: si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Mire, bendito sea Dios. Cuando yo leo esto, le doy gracias a Dios, porque Dios siempre tiene
a su mano gente cuerda. Gente cuerda, hermanos, que hace entrar en razón a ciertas personas, ¿verdad? Cuando se oprimen, cuando se enojan. Naamán tenía esta clase de gente. Gente que lo supo aconsejar, gente que le bajó el enojo. Y esa misma clase de gente existe también el día de hoy. Hay gente, hermanos, hay hermanas en Cristo, sabios, que con palabras de sabiduría apacientan, hermanos, y traen bendición. Dios tiene gente sabia el día de hoy. ¿A usted no le ha dado un consejo que le ha servido en su vida? ¿Verdad? A mí a través de mi vida me han aconsejado, y me han aconsejado bien. Pero mire esto, mire, lo que me llama la atención es que Naamán 7 veces tuvo que procurar su sanidad. 7 veces se tuvo que zambullir Naamán en el Jordán para esperar que su lepra fuera limpia. 7 veces, hermanos, o 7 tiempos de paciencia acontecieron entre la promesa que le hizo el profeta de sanidad y en la realización de su sanidad. 7 tiempos. Tuvo que sumergirse 7 veces. Usted sabe que el número 7 es un número de perfección, hermanos, en la Biblia. Dios tiene un tiempo perfecto para nosotros. Dios tiene una hora perfecta para nosotros. Y nosotros tenemos que aprender paciencia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no sabemos el tiempo perfecto de Dios. Nosotros no sabemos la hora perfecta de Dios. No sabemos cuándo Dios va a contestar. A veces, hermanos, hay peticiones que uno hace y uno le dice a Dios, yo quiero que me conteste ya. Pero en el plan de Dios es que nos va a contestar tal vez hasta dentro de 3, 4 años. Van a pasar 7 tiempos, o sea, una paciencia. Vamos a tener que tener una paciencia para esperar la contestación de Dios. Yo aquí en la iglesia he oído que dice, hermano, necesito orarle al Señor, que le oremos al Señor, porque para mañana necesito ya la contestación de Dios. Pero si los planes de Dios no es para mañana, sino que va a ser mucho tiempo más. Miren cómo Naamán tuvo que aceptar, hermanos, y esperar perseverando en lo que se le había mandado. Tuvo que hacer lo que se le había mandado. Miren, hermanos, usted le puede pedir al Señor y pueden pasar 1, 2, 3, 4, 5 años y usted esperando la contestación de Dios. Pero cuando llegue esa contestación, aunque sea mucho tiempo después, siempre Dios va a llegar a tiempo. No va a llegar atrasado. Dios siempre va a llegar a tiempo. Dios siempre va a llegar en su tiempo para dar respuesta al clamor de sus hijos. Este hombre tuvo que aprender paciencia. Nosotros tenemos que aprender paciencia mientras Dios moldea nuestro orgullo, mientras Dios moldea nuestro carácter. Tenemos que esperar con paciencia mientras Dios prepara el tiempo propicio para dar contestación a nuestra petición. La Biblia no dice cuánto tiempo estuvo enfermo este hombre, pero han de haber sido años. Ya había ido tal vez con doctores ahí en Siria, ya había probado distintas medicinas y nadie lo pudo sanar. Tenemos que tener paciencia confiando en Dios y confiando en sus promesas, plenamente convencidos de que Dios va a hacer lo que Él prometió. Si Dios le prometió algo, Dios se lo va a cumplir. Porque Dios así es. Con paciencia 7 veces. Cuando digo 7 veces me estoy refiriendo a un tiempo prolongado, mucho más de lo que nosotros pensamos o creemos. Con paciencia, pero con expectativa, con expectación de que de repente, de un día para otro, de un momento para otro, Dios va a dar
contestación a nuestra petición. Yo sé que ustedes, hay muchos aquí que han esperado en Dios por años, pero al final Dios les ha contestado. A veces yo pienso y digo, es que la situación está difícil con ciertos miembros de mi familia. La situación está difícil. Tal vez usted tiene a alguien, un hijo, un nieto, qué sé yo, y usted mira que la situación está difícil. Y como que no hay solución, como que no se mira que Dios le esté quebrantando ese corazón. Pero Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo. En el momento menos pensado, ahí van a entrar llorando, quebrantados. Porque hay rodillas orando por ellos. Hay padres, hay madres, hay abuelos, abuelas, rogando, pidiéndole a Dios que los traiga. Y esas oraciones no van a quedar en el aire. Tenemos que estar con paciencia esperando en la fidelidad de Dios. Mire a Abraham, Dios le dijo a Abraham, al tiempo de la vida vas a tener un hijo y Sara va a quedar embarazada. Cuando Dios le dijo eso a Abraham haber dicho, el otro año ya estoy cargando, el otro año ya tengo mi bebé en los brazos. Pasaron 5 años, nada. Pasaron 10 años, nada. Y fueron sumándose años y años y nada. Llegaron a los 20 años y aquel hombre nunca le dio un despropósito a Dios, esperando con paciencia. Y dice Romanos capítulo 4 versículo 18, Romanos 4, 18, que él esperó, dice, esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Que él mantuvo una esperanza en algo que humanamente ya no había esperanza. Supo esperar con paciencia y a los 25 años quedó embarazada aquella viejita. Quedó embarazada aquella viejita. Así que, aunque sea ya de viejitos, Dios va a dar hijos. Pero este hombre esperó en Dios con paciencia y con fe. No por algo se le llamó el padre de la fe. Supo esperar con paciencia. Es que no lo dice la Biblia, pues. Ya voy a terminar. No dice la Biblia, Jeremías capítulo 33 y versículo 3, clama a mí y yo te responderé. ¿No esa es una promesa? Clama a mí y yo te responderé. Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darle el fin. Tengo pensamientos de paz para vosotros y no pensamientos de mal. Entonces uno le pide a Dios y el tiempo pasa y uno cree que Dios se olvidó. Dios no se olvida. Uno se olvida, ¿verdad? Uno hace promesas y se le olvidan a uno. Pero Dios no. Dios lo que promete lo cumple. Lo cumple. En la introducción de este mensaje les hablé acerca del bambú, que hay que esperar 7 años para que dé el fruto. Y les quise considerar también la historia de este hombre Naamán, que 7 veces debió de esperar hasta haber cumplido su milagro, el milagro en su cuerpo. Dios siempre contesta las oraciones. ¿Me están escuchando? Dios siempre contesta las oraciones. Dios a veces dice sí, a veces dice no, a veces dice sí, pero no ahorita, más tarde, después. Pero que diga que sí, que diga que sí, pero más tarde, o que diga que no, son contestaciones de Dios. Dios siempre contesta. No se llevó a cabo lo que usted estaba pidiendo, Dios no me contestó. Bien me contestó, solo que le dijo que no. No era su voluntad. No estaba en sus planes lo que usted le estaba pidiendo. Pero miren, hermanos, otra vez esto, sea como sea, un hijo de Dios, una hija de Dios, nunca se va a quedar sin respuestas de Dios. Nunca. Por eso cuando le clamemos, cuando le pidamos a Dios,
sepamos que Él nos va a contestar. ¿Cuándo? Él sabrá cuándo, en su tiempo, a su modo, a su manera, pero siempre va a contestar. Por eso no permitamos, hermanos, que nuestras propias ideas, que nuestros pensamientos de cómo Dios tiene que obrar en nuestra vida, hermanos, en nuestras circunstancias, nos quiten nuestra sanidad, nos quiten, hermanos, nuestra liberación, que nos quiten nuestra prosperidad, que nos quiten nuestra serenidad. Dejemos que Dios obre como Él sabe obrar, que Él trabaje en nuestras vidas como solamente Él lo sabe hacer. Y cuando nosotros dejamos que Dios obre en nuestra vida como Él lo sabe hacer, entonces sí, vamos a ver poderosamente la mano de Dios en nuestra vida. Que no seamos nosotros, sino que sea Dios en nosotros. Que no sea nuestra voluntad, sino a la voluntad de Dios. Que no sea a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Que no sea en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Entonces muchas veces la respuesta va a tardar. Hay que aprender paciencia. Hay que tener paciencia. Porque vuelvo a repetir, tarde o temprano Dios va a contestar. Que Dios bendiga esta palabra y que Dios bendiga este mensaje. Amén.